El detective me llamó para avisarme que habían arrestado a Christian. Más tarde esa noche, todos los medios locales querían venir a entrevistarme. No podía creerlo. Amy Turos es la novia de Fur. Según dice, este no es el Christian que conoce ella. Su Christian sería incapaz de algo así. Él venía varias veces por día a ver cómo estaba y servía algo de beber, me ayudaba con algo. Era el hombre perfecto. La verdad, no recuerdo esa entrevista. Sinceramente, no sé por qué me hace emocionar tanto. Quizás porque no la había visto nunca. Y estoy sentada ahí defendiendo a un culpable. Yo estaba convencida de que era inocente. No hubiera salido a hablar si hubiera dudado de su inocencia. De verdad creía que era inocente. Desde el principio hasta hace unos años, yo amaba a Christian. No diría que era el novio perfecto y luego se volvió un monstruo, ni que era un monstruo y luego se volvió el novio perfecto. Él era ambos al mismo tiempo. Pero nunca vi su costado oscuro y hasta hoy, sentada acá en esta silla, él nunca me trató mal. Me guardé mi historia porque la gente enseguida decía, él era malo. ¿Por qué sufres por alguien con tanta maldad? Es distinto cuando uno es quien quiere a un asesino. Es muy duro saber lo que sé yo, saber las cosas que nunca le conté a nadie con quien haya vivido. No sé si alguna vez podré perdonarme o podré librarme de esta gran culpa. Confiar y creer en él. Una amiga trabajaba en el bar de la esquina de mi casa. Él estaba al lado mío y ella nos presentó y enseguida congeniamos y empezamos a hablar. Christian. Amy. Mucho gusto. Lo que me atrajo de Christian apenas lo vi fue su sonrisa, su imagen tosca. Dime, ¿a qué te dedicas? Christian era talador de árboles. Le encantaba la adrenalina porque era peligroso. Hablamos durante horas. Se había divorciado hacía poco, tenía un hijo de casi 2 años y lo adoraba. Cuando lo miré a los ojos, Christian me hizo sentir que yo era la única que estaba ahí. Fue una conexión instantánea y nos vimos al otro día y al otro y al otro y no nos separamos más. En ese momento no reconocía ninguna señal. Él me prometió que siempre me trataría bien, que siempre me diría la verdad. Promesas que, desde luego, no cumplió. Cuando lo pienso, hay varias cosas de las que debería haber dudado, pero no se me ocurría. Christian vivía sobre la misma calle, a 5 minutos caminando. Cuando yo llegaba del trabajo, él venía a mi casa y cocinaba, pero no era como las demás relaciones que había tenido. Él no me apresuraba ni me presionaba. Al principio no teníamos relaciones.
Pero cuando estuve lista, había ciertas cosas que él no quería que hiciera. Empezamos a besarnos y él me detenía y decía no. Espera. No tienes que hacer eso. Ciertas posiciones sexuales eran obscenas. Él no quería que me rebajara y yo pensaba, eso es raro. Me sorprendió mucho que hubiera ciertas cosas que no quería que hiciese. Solo una haría eso. Oh. No. Lo que él decía era, no, eso es indigno de ti. Solo quiero estar cerca de ti. Pero eso me hacía sentir que él me valoraba y que era algo más íntimo que sexual. Era un cumplido porque él pensaba en mí y no solo en el acto sexual. Él creía que yo valía más que eso. Pero cuando lo pienso, para mí él creía que esas posiciones y actos sexuales eran más propios de personas que veía inferiores, a las que les tenía un cierto odio. A veces, después del trabajo, dejaban a Christian en los bares en la zona del sur de Columbus y me llamaba y decía que sus compañeros lo habían dejado ahí y si podía ir a buscarlo con el auto. Cada zona de la ciudad tiene su propio ambiente. La zona sur era más peligrosa. No era una zona de la ciudad que yo frecuentara. Cuando entraba al bar, pensaba, ¿qué está haciendo aquí? Sin dudas, era un grupo distinto de gente. Hola, amor. Hola. Yo quería pedir algo de beber y socializar, conocer a sus amigos. Salgamos de acá. Espera, no, bebamos algo. Pero enseguida él decía, vamos, quiero ir a casa. Yo le preguntaba, ¿por qué no nos quedamos y bebemos una cerveza y charlamos? Vengo de trabajar, pero nunca podía quedarme, ni hablar con nadie, ni conocer a nadie. La verdad, estoy muy cansado. ¿No podemos irnos a casa? Y nos íbamos de inmediato. No lo sabía en ese momento, pero después me enteré de que esos eran bares en los que habían prostitutas, y sus víctimas eran prostitutas. Casi siempre yo sabía dónde estaba él. Casi siempre, pero había veces en que no. Christian, las noches que no se quedaba en mi casa, yo me levantaba un poco antes. Él vivía a solo una calle de mí. Yo iba hasta su casa y nunca golpeaba. Entraba sin llamar. Christian, la mayoría de las veces estaba en su casa, pero había mañanas, no muchas, sino algunas, en que oía el despertador sonando, pero él no estaba. Primero pensaba, oh, está en la ducha y no oye la alarma. Y luego entraba y veía que no estaba en la ducha, que no estaba en su casa. Iba a apagar la alarma y tocaba la cama para ver si estaba tibia, pero estaba fría. Y pensaba, oh, no durmió aquí. Las primeras veces me preguntaba, ¿pero dónde está? Salía y me iba a trabajar y pensaba en eso todo el día. ¿Dónde puede estar? Pero cuando lo veía a la noche, siempre tenía una buena respuesta. Uno de sus compañeros había ido por él antes porque tenían que preparar todo para un trabajo y había olvidado apagar la alarma antes de irse. Así que siempre tenía una explicación creíble. Nunca pensé que hubiera motivo para dudar o preocuparme. Jamás me imaginé que podía haber salido para cometer un crimen o lastimar a alguien. Nunca tuve esa sensación de que algo andaba mal.
Cuando supe lo de Christian, me hice muchas preguntas. No vi las señales, ¿cómo puede ser? Pero Christian era un experto en hacerme creer que era sincero y genuino. Una noche pensábamos salir a comer algo. Christian me recibió en la puerta, pasé y me senté, y él se fue a dar una ducha rápida. Estaba sentada en el sofá y en la mesa de centro vi un plato desechable con unos cuantos fósforos. No había solo 2 o 3. Había demasiados. Le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo que la noche anterior estaba aburrido y había estado jugando con los fósforos. Él no tenía televisión, no tenía cable, así que cuando no leía un libro se aburría mucho. ¿Lista? ¿Qué es eso? No me podía dormir y jugué un rato. Nunca dudé de nada de lo que decía, no tenía motivos. Lo limpiaré después. Vamos, andando. Ahora que lo pienso, para mí había estado ahí en el sofá fumando crack con sus víctimas. Y era fácil atraer a esas jóvenes. Muchas de ellas eran drogadictas. Después supe que eran jóvenes que estaban dispuestas a vender su cuerpo a cambio de droga. Christian recogía a esas jóvenes y luego las atacaba. Una noche, Christian vino a verme y yo estaba en la cocina. Hola. Entró como cualquier otra noche, sonrió y me dijo que tenía un regalo. Te tengo una sorpresa. Christian nunca me compraba nada. Quizás una rosa que compraba en la gasolinera, pero un regalo de verdad, no. Era una chaqueta, pero no estaba envuelta. Supe que no era nueva. Pruébatela. Él estaba muy contento de regalarme la chaqueta. Me la probé. ¡Wow! Y él sonreía. Se notaba que lo hacía sentir bien que me probara esa chaqueta. ¿Qué te parece? Era negra, de cuero y tenía flecos. No era de mi estilo, pero fue un lindo gesto y me puso contenta que pensara en mí y me hiciera un regalo. No quería decepcionarlo y que viera que no me gustaba. Me encanta. Gracias. Le di un beso y un abrazo y le agradecí. Y luego fui a colgarla. Después de guardar la chaqueta en el closet, no volví a pensar en ella hasta que vinieron los detectives y me preguntaron si Christian me había hecho algún regalo. Esa chaqueta era de una de las jóvenes que había asesinado. Después de saber lo de la chaqueta, se me vinieron muchos pensamientos y preguntas a la mente. Había cometido ese crimen y luego vino directo a mi casa y me regaló la chaqueta. Había escondido la chaqueta por algunos días. La verdad no lo sé y no tengo ninguna respuesta. Y cuando no tienes respuestas, es aún peor. Christian y yo nos encontramos en el bar después del trabajo y yo bebí un poco de más y ya quería irme. Nos subimos a mi auto y él me llevó a mi casa. Recuerdo que nos sentamos un rato en la sala y luego él quiso ir a buscar su camioneta al bar. Espera, ¿a dónde vas? Dejé todo en la camioneta y tengo trabajo a la mañana. Dijo que volvería y que cerrara la puerta y no dejara entrar a nadie, lo que me pareció raro. Y se fue caminando al bar. Yo me acosté en el sofá y me quedé dormida. No sé muy bien cuánto tiempo se fue. No parecía que hubieran sido horas.
Pero fue mucho más de lo que hubiera tomado ir a buscar su vehículo y volver. Sé que aún era de noche cuando volvió. No se lo veía nervioso ni nada por el estilo. Cuando volvió, me puso un paño frío en la frente y me tocó el cabello hasta que me sentí mejor y me fui a la cama. Esto te hará bien. Y justo antes había matado a alguien con esas mismas manos. Según los detectives, las había matado con las manos. Recuerdo todas las veces que Christian me tomó la mano o me acarició la cara o me tocó el cabello o me apoyó la mano en la pierna. Y siempre me sentí segura y a salvo. Y ahora me pregunto, ¿dónde habían estado sus manos? A principios de noviembre vi el primer informe sobre la aparición de cuerpos en la zona del sur de Columbus. El domingo pasado hallaron a Shona Sowers, de 30 años, en esta obra en construcción a metros de la carretera Groveport. Hace 2 semanas, Kimberly Rogers, de 29 años, apareció en este maizal cerca de la misma obra. En ese momento creo que hablaban de las 2 primeras mujeres. Estábamos en el bar de la esquina y tenían encendida la televisión. Oh, por favor. ¿Estás viendo eso? Cuando pasaron la noticia, Christian nunca pareció nervioso. Nunca. Parecía el de siempre. Así que no le presté demasiada atención. De haberlo sabido, pues, sin dudas, le hubiera prestado más atención. Christian y yo pensábamos pasar el día y la noche de Acción de Gracias con mi papá. La noche anterior a Acción de Gracias le pidió prestada la camioneta a su jefe. Me dijo que haría algunos recados y luego iría a la casa de mi papá. Yo empecé a preparar la comida, pero él nunca vino. Y luego empecé a llamarlo, pero no atendía. Hola, soy yo. Estoy preocupada. ¿Estás bien? Lo llamé varias veces. Le dejé mensajes, pero no me atendía. Llámame, por favor. Me inquieté mucho y empecé a pensar que estaba con otra mujer. Cerca de las 6 de la mañana me llamó. Me pidió que fuera a buscarlo. Y yo me enfadé mucho. Christian, dijo, se me pinchó un neumático. ¿Vienes a buscarme? No me digas. Yo le dije, no, quédate con la mujer con la que estabas. Y corté. Después supe que cuando me llamó para que fuera por él, fue solo porque necesitaba que alguien fuera a buscarlo. A la escena de un crimen. Por tercera vez en 2 semanas aparece muerta una mujer. El dueño de este depósito de Ohio halló su cuerpo tirado junto a un contenedor. Cuando llegó, me dijo, estuve con mi ex esposa y pasé Acción de Gracias con mi hijo. Y yo le dije, ok, y le creí. Los detectives siguen tratando de resolver el misterio de estos 3 crímenes y de determinar si hay alguna conexión entre ellos. La primera vez que me interrogaron fue el día después de Acción de Gracias. Era viernes. Christian no estaba y llamaron a la puerta. Eran 2 hombres que decían ser del departamento de policía. No sé si se enteró de lo que pasó anoche. No. El detective me dijo que mi novio era, pues, sospechoso de homicidio.
Es un error, no puede ser. Para mí, de ningún modo podía ser que Christian fuera un asesino. Yo estaba convencida de que se equivocaban. Para mí, se darían cuenta de que se equivocaban de persona. Pero los detectives quisieron saber si Christian me había hecho algún regalo. Me regaló una chaqueta. ¿Podemos verla? Claro. Fui a buscar la chaqueta al closet para mostrársela. Fui a fijarme al closet de mi habitación donde la tenía junto con todos los abrigos y no estaba ahí. Y les dije, no sé dónde está, desapareció. Estaba ahí colgada, estaba ahí y ya no está. Lo siento, no la encuentro. Ellos se preocuparon. El detective me dio su tarjeta y me dijo, puedes llamarme. Si recuerda algo, avísenos. Claro. Y luego se fueron. Cuando el detective me pidió ver la chaqueta y yo ya no la tenía, yo no sabía que era una prueba fundamental. Pero lo vinculaba en forma directa con ese crimen, con esa pobre joven. Cuando le dije a Christian lo que me habían contado los detectives, que era sospechoso, él no se preocupó. No lo entiendo. ¿Por qué están investigándote? Seguro están investigando a varias personas. Y me confirmó lo que ya pensaba e intuía, que se habían equivocado y que ya lo verían. No interrogan a cualquiera por homicidio. Mira, pronto hallarán al culpable, ¿ok? Yo no me preocuparía. Él estaba muy seguro y calmo y no parecía nervioso. Pero cuando le pregunté dónde estaba la chaqueta, creo que lo sorprendí porque al principio me dijo, ¿qué chaqueta? Christian, me preguntaron por la chaqueta y no la encontré. ¿Qué chaqueta? ¿De qué estás hablando? Y yo le dije, ¿cómo qué chaqueta? No está en el closet donde la puse. Su respuesta fue que no lo sabía. Pues no lo sé. Seguro está donde la dejaste tú. Ni siquiera te veo usarla. Ninguna otra persona podía haber tomado esa chaqueta. Él sabía que yo sabía que había hecho algo con esa chaqueta. ¿Quieres investigarme? ¿Quieres perder el tiempo con eso? Adelante. Pero yo jamás dudé de la inocencia de Christian. La verdad, quería protegerlo, que eso terminara, hacer todo lo posible para que vieran que estaba investigando a la persona equivocada. Desde el principio, empezaron a vigilarnos. Mi calle era muy pequeña. Cuando salía de mi casa veía a alguien montando guardia. Había un auto no identificado estacionado en mi calle observando mi casa por Christian. Pero él se reía de eso y no le daba importancia. Una noche yo salí con mis amigas y Christian fue a mi casa y se quedó esperándome. Al otro día me contó lo que había hecho. Después de cansarse de esperar, se acercó al auto del detective y tocó la ventanilla. Hola. ¿Cómodo? Y él se reía de eso. Le parecía gracioso. Estuve sentado ahí sin hacer nada, así que estuvo perdiendo el tiempo viéndome esperarla en el porche. ¿Se le ofrece algo? ¿Cerveza? ¿Un cigarrillo? Cuando lo pienso, fue muy arrogante y engreído, y de veras creía que se saldría con la suya. Pueden seguirme todo lo que quieran. Nunca verán nada interesante. Y yo pensaba que Christian no tenía nada que ocultar. Estaba convencida de que era un error. Después de que los detectives de homicidios
vinieron por primera vez y me dieron su tarjeta, empecé a recordar detalles. Muchas cosas me parecían extrañas. Christian, por el tipo de trabajo que hacía, siempre tenía sucias las manos y las cutículas y siempre tenía tierra bajo las uñas. Y un día vi que tenía las manos muy limpias. Eso me llamó la atención porque era algo que no había visto nunca. Desde que lo conocí, siempre tenía las manos sucias. En broma le dije, vaya, ¿te lavaste las manos con blanqueador? Porque las tenía impecables. Y era muy raro porque a mí siempre me costaba mucho sacarme la tierra de las manos cuando me ocupaba del jardín. Nunca te vi las manos así de limpias. Oh, muy graciosa. Él dijo que solo quería lavarse y verse bien. ¿De veras? Para que sepas, yo también me baño cada tanto. No me di cuenta de que podía ser algo grave. Una persona normal no ve manos limpias y piensa en un crimen. Bueno, vamos, tengo hambre. Pero yo quería ser sincera y tratar de recordar cualquier cosa llamativa. Así que llamé a los detectives y se los conté. Que hubiera venido con las manos limpias no significaba que fuera un asesino ni que hubiera salido a matar. Pero era cierto. Se había lavado las manos con blanqueador porque había matado a golpes a una muchacha. Creo que fue la vez que tomó una piedra y le hundió el cráneo. Creo que esa fue la vez que se lavó las manos. Creo que eran cerca de las 2 de la tarde y el detective me llamó a mi casa para avisarme que habían arrestado a Christian. Quería que lo supiera antes de verlo en las noticias. Asesinaron a 3 mujeres en 2 semanas. Y la policía cree que este hombre es el responsable de al menos 2 de los crímenes. Me quedé helada. Recuerdo que colgué el teléfono y empecé a gritar y a llorar. Lisa Crow, de 36 años, apareció junto a este contenedor a metros de la calle High el día de Acción de Gracias. Apenas 4 días antes, Shona Sowers, de 30 años, fue hallada en esta obra cerca de la carretera Groveport. Y no sabía qué hacer. Recuerdo que iba y venía y luego me senté y me quedé pegada al televisor. La policía halló la pista que necesitaba donde apareció el cuerpo de la última víctima. Un surco en la tierra que llevaba a esta camioneta abandonada. Una camioneta con una llanta pinchada que Ford le había pedido prestada a su jefe. Recuerdo que lo de la camioneta fue el día de Acción de Gracias a la mañana. Esa camioneta vinculó a Christian con el crimen. Él arrojó el cuerpo al contenedor y se le pinchó una llanta y la llanta se salió de la rueda. Y la parte redonda de metal quedó marcada en el estacionamiento. La marca iba desde ahí hasta la carretera, donde dejó de girar. La camioneta ya no podía seguir porque la rueda no giraba. Investigaron la matrícula del vehículo y así llegaron a su jefe. Y luego su jefe dijo, se la presté a mi empleado y les dio el nombre de Christian. Cuando vi la noticia, él llevaba la misma ropa que tenía puesta esa tarde cuando se fue de mi casa para almorzar. Y lo tenían esposado y se lo llevaban por el corredor. Y yo pensé,
Tengo que hacer algo y solucionar esto. Se equivocaron de persona. La serie de crímenes empezó el mes de noviembre con el asesinato de Kimberly Rogers. El día de Acción de Gracias ya habían muerto 2 prostitutas más, Shauna Sowers y Lisa Crow, cuyos cuerpos aparecieron en la misma zona. Habían arrestado a Christian y yo no podía aceptarlo. Esa noche Christian me llamó. Hola. Me dijo que era inocente, que todo era un error y que no me preocupara. ¿Pero estás bien? Cuando oí su voz, me puse muy mal. Sí. Me decía, se equivocaron, esto es un error, solo tienen que seguir investigando, soy inocente, voy a salir de acá, tranquila. Está bien, adiós. Esa noche, todos los medios locales querían venir a entrevistarme. No podía creerlo. Amy Turos es la novia de Fur. Según dice, este no es el Christian que conoce ella. Su Christian sería incapaz de algo así. Él venía varias veces por día a ver cómo estaba y me servía algo de beber, me ayudaba con algo. Era el hombre perfecto. En ese momento, yo aún creía con todo mi corazón que se habían equivocado. Su idea era ir a juicio, pero eso nunca pasó y la fiscalía le ofreció un acuerdo y él lo aceptó. Fur no mostró ninguna emoción ni arrepentimiento al aceptar un acuerdo por los crímenes de Kimberly Rogers, Shauna Sowers y Lisa Crow. Me preguntaba por qué reconocía algo que no había hecho. Quería demostrar su inocencia. Christian Fur evitó la pena de muerte aceptando un acuerdo con la fiscalía, pero el asesino serial no pudo librarse del castigo. El juez condenó a Fur a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Fui a visitarlo. Estaba muy contenta de poder sentarme frente a él y tomarle la mano. ¿Por qué aceptaste el acuerdo? Porque ahora podremos apelar. Según él, se había declarado culpable para que yo no tuviera que pasar por el juicio. Podremos luchar juntos. Está bien. Y además de eso, si él aceptaba una condena menor e iba a prisión, podía apelarla. Así que iniciaría ese proceso para poder salir. Yo pensé, ok, tiene sentido. Ahora apelaremos a una condena a cadena perpetua y no a la pena de muerte. No puedo yo solo. Te amo. Ojalá hubiera sabido cómo funcionaba eso. Porque me hubiera dado cuenta de que era mentira. Disculpen. Disculpen, denme un minuto. ¿Puedo salir a tomar un poco de aire? Condenado a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional, Christian Fur nunca volverá a pisar la calle. Pero el peligro sigue acechando. Puede que alguien ya haya empezado a seguir sus pasos. Cuando Christian ya estaba en prisión, tras el arresto, una 4ª víctima apareció muerta. Y eso hacía creer que no había sido él. Desde diciembre, hubo 3 asesinatos más de prostitutas con características muy similares. Con un asesino en serie preso de por vida, la policía espera no estar ante otro asesino de esa clase. Eso también me hacía creer que Christian era inocente porque él estaba en la prisión del condado. No podía ser él.
Y él decía, ¿ves? No fui yo. Los crímenes siguen. Yo le creía. Se habían equivocado porque seguían matándolas con él en prisión. Yo le fui muy fiel. No salía con nadie. Ni siquiera iba a ninguna parte. Me quedaba en mi casa y esperaba a que me llamara y le escribía casi a diario. De hecho, terminé perdiendo mi empleo. No era capaz de hacer nada. Estas son solo algunas cartas de Christian. En los últimos 18 años recibí, diría que más de 1000 cartas. Solo me quedan algunas. Tengo etapas en las que necesito deshacerme de ellas. La del otro día fue una linda visita. Hazme un favor, cuando llegue el momento de decir adiós, no te vayas. Sé que llegará un día, dentro de meses o quizás años. Cuando llegue el momento, despídete. Te extrañaré, pero me alegraré por ti porque serás feliz y estarás tranquila. Para mí, él sabía que con el tiempo yo lo dejaría y le diría adiós. Pero yo esperaba ansiosa sus cartas. Me ponían muy contenta. No planeaba ninguna salida porque quería estar cuando venía el cartero. Solo mi papá sabía eso. Tenía que mantenerlo en secreto porque muchos me juzgaban. Y en muchos sentidos tenían razón. ¿Por qué seguir en contacto con un asesino en serie condenado? Durante muchos años mi vida giró en torno a él. No era algo fácil. Los demás no podían entenderlo, a menos que hubieran pasado por lo mismo. Christian me dijo que me enviaría una caja con sus pertenencias para guardarla. Cuando llegó la caja, yo estaba ansiosa por ver qué había dentro. Fui a mi habitación, me senté en la cama y la abrí, pensando que tendría ropa suya o cosas así. Pero eran papeles y fotografías de su caso. Cuando empecé a revisar los papeles, no me tomó mucho darme cuenta de que era el expediente completo de los 3 crímenes. Cada reporte policial, las fotografías de los cuerpos tal como los había hallado. Yo no sabía que tenían tantas pruebas. Al revisar el expediente, me di cuenta de que era culpable. En ese momento sentí una oleada de emociones. Lo tenía en las manos. Cuando acepté que era culpable, todas las piezas terminaron encajando. La chaqueta, la noche que fue a buscar su camioneta, las manos limpias porque había matado a una mujer a golpes. Tenía que aceptar que esa persona que me miraba a los ojos y que yo creía que decía la verdad, era un monstruo. No quería pasar a la siguiente página. Puedes pestañear 1.000.000 de veces, puedes pasar 1.000.000 de páginas, pero esas fotografías nunca se olvidan. Casi nadie ve lo que vi yo. Estas son las mujeres que asesinó Christian. Vi las fotografías de ellas vivas. Luego vi las crudas fotografías de sus cuerpos.
Cada una de estas mujeres era la hija de alguien, quizás la hermana de alguien, quizás la madre de alguien. No se merecían perder la vida. Cargo con mucha culpa. Y la culpa es porque le creí a alguien que era muy cruel. Si pudiera decirle algo a cada una de ellas, les diría que lamento mucho haber defendido a un culpable y no haber luchado para que se hiciera justicia. Yo luché por Christian y no por estas mujeres. Y eso es algo con lo que cuesta mucho vivir. Para sentir que hay un cierre, creo que él debería reconocer ante mí que fue él. Pero Christian nunca me contó la verdad. Hasta hoy nunca me lo confesó en forma directa. Él me mintió durante 2 décadas. Y yo siempre me pregunté si realmente me quería, o si solo era alguien que estaba con él y en quien podía confiar y apoyarse. Yo seguí con mi vida, ya no siento amor por él, pero todo eso me hizo cambiar. Él se apoderó de mi alma. Ahora dudo de todo, no solo de mis relaciones, sino de mis amistades. Dudo de todos. Hablo con alguien en el supermercado y pienso, ¿qué es lo que ocultas? Dime, ¿cuál es tu otro costado? Yo no conocía el otro costado de Christian. Él es malvado. Arrebató vidas. Y con los años pensé, pues, ¿y si hubieran otras víctimas? Porque él no era de Ohio, era de Nueva York. Quiero creer que no, pero todo es posible. Doblado al español en BSI Ibiza.